Bueno, vamos a empezar. Bienvenidos a la última mesa del día, en la que vamos a hablar de fondos europeos y transición energética. Tenemos la suerte de contar, para abrir la mesa y para centrar el debate, con Joan Groizar, al que todos conocéis, pero por si hay alguien despistado. Joan es ingeniero en Energía y Medio Ambiente por la Universidad de Cambridge y máster en Dirección de Responsabilidad Social Corporativa. Ha trabajado en el sector de renovables en varios países y como consultor en el ámbito de energía bajo en carbono. Ha sido director general de Energía y Cambio Climático en el Gobierno de Baleares, donde impulsó la primera normativa integral de transición energética. En 2018 se incorporó al IDAE como director de Energías Renovables y Mercado Eléctrico, y desde septiembre de 2019, esto parece ya que hace 10 años, ¿verdad?, todo lo que ha pasado, es el director general del instituto. Entre otras funciones, desde IDAE ha dirigido la elaboración del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en el ámbito de transición energética y ha negociado con la Comisión Europea. Y igualmente ha participado en el diseño y despliegue del PERTE de energías renovables, hidrógeno renovable y almacenamiento. Y, como sabéis, el IDAE nos han dicho que estáis de los primeros en el ranking. Además, en la mesa anterior, en gestión de fondos europeos, está ocupado en toda la gestión de los fondos europeos y también en una tarea no menor, como es la elaboración del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima para el año 2021-2030 y las hojas de ruta que conforman el marco estratégico de energía y clima. Muchísimas gracias, Joan, por venir, y tienes tú la palabra. Pues muchísimas gracias, Cristina. Gracias a la COE y a Price por invitarnos a esta sesión, a esta jornada, y gracias a los que estáis aquí, que son ya, bueno, habéis tenido una jornada intensiva y muy completa, lo cual se agradece la resiliencia, ¿no?, de llegar a este punto del día. Por abrir un poco esta sesión, y la verdad que se agradece también estar acompañado de ponentes de lujo, enmarcar algunos números, ¿no?, y algunas referencias que yo creo que pueden ayudarnos a recuperar esa perspectiva. Me quedo además con algún comentario que se ha hecho en la mesa inmediatamente anterior. Estamos acostumbrados a hablar de miles de millones, pero es que nos hemos acostumbrado muy rápido, ¿no? Te vas atrás 5, 6, 7 años y estábamos en órdenes de magnitud distintas, y por eso a mí me gusta contextualizar cuando se puede las cosas. Lo comentaba la vicepresidenta hace poco. Nature se publicaba un estudio la semana pasada justamente que cifra, un estudio más de muchos que por desgracia van saliendo reflejando la realidad, que vuelve de nuevo a poner números al impacto económico del cambio climático a nivel planetario, ¿no? Por entenderlo, rojo, impacto negativo en el PIB, azul, impacto positivo en el PIB. Nos podemos imaginar que Siberia pues ya le va bien descongelarse y poder llevar a cabo actividad económica. Cuenca mediterránea, donde nos encontramos, entorno europeo y la mayoría de Occidente, y obviamente los continentes africano y sudamericano, impactos altamente negativos en el PIB, ¿no? En concreto, podemos perder un 19% de crecimiento económico, 35 billones latinos, es decir, 35 millones de euros en daños cada año que se pueden deber al cambio climático. Esto, el camino en el que ya estamos. Si mañana mismo paramos las emisiones de CO2, esto es lo que ya está metido en la maquinaria climática. Solo puede ir a peor. Por tanto, cuanto más aceleremos la transición energética, más acotaremos estos daños. En este caso, en términos puramente económicos. Obviamente aquí no entramos a cuantificar daños humanos y de otro tipo. La reflexión que compartía este estudio en Nature es que obviamente pues nos corresponde tomar decisiones, ¿no? Es un análisis coste-beneficio. Aquí tenemos los beneficios, ¿no?, los costes evitados de abordar la transición energética, y entendemos que abordar la transición es infinitamente más barato que enfrentarnos a los impactos del cambio climático. Por contraponer y por tener buenas noticias también, recientemente el director de la Agencia Internacional de la Energía, Fatih Birol, daba una serie de buenas noticias, en su opinión, en torno a la transición energética, ¿no? Al final, las cartas o los dados están pues inclinados a nuestro favor, en teoría. Las renovables son la forma más barata de generar electricidad, la innovación está ayudando a reducir dependencias de materias primas críticas y encontrando soluciones que son coste eficientes en distintos ámbitos. La mitad de los trabajos, de los empleos en el sector energético ya son en las energías renovables. El vehículo eléctrico ha pasado en 3 años de ser 1 de cada 25 vehículos comprados a 1 de cada 5 vehículos comprados, solo en 3 años. Es decir, que las tendencias parece que acompañan.
Y el análisis que realiza PwC nos ofrece señales pues, muy parecidas, ¿no? Identifica ese papel dinamizador de la economía por parte de la transición energética, una conciencia cada vez más importante por parte del propio empresariado, empezando por la alta dirección, los CEOs que identifican la crisis climática o la sostenibilidad en general como una cuestión de riesgo o de competitividad para el posicionamiento de la empresa, y cada vez más, y esto es un poco más reconfortante, pasa la visión de incertidumbre y caos y preocupación a tener las ideas más claras, a entender por dónde van los tiros y cuáles son los ámbitos de actuación, ¿no? Y Price en este estudio identifica 4 factores que están impulsando esta transición, que básicamente son la consolidación del sector, la seguridad de suministro, que ha sido, ¿no? se ha puesto en primera fila a raíz de la crisis de Ucrania, pero también con el COVID, la optimización de las inversiones y la regulación. Yo creo que podemos usar estos 4 temas un poco para hilar distintos mensajes, ¿no? El primero de ellos, esa consolidación. Rescatando datos del World Energy Outlook, de la Agencia Internacional de la Energía, el más reciente, de este año 2023, se ve cómo evolucionan las inversiones en distintos vectores energéticos desde el año 2015 al año 2022. Y vemos cómo se invierten o cómo van cambiando de posición relativa a distintas prioridades de inversión. El petróleo y el gas natural, que eran las primeras fuentes en las que se invertía en el año 2015, pasan a segundo puesto en el caso del petróleo, mucho más abajo en el caso del gas natural. Las emisiones bajas en carbono, las energías bajas en emisiones, mejor dicho, pasan a primera posición y la eficiencia energética pasa a tercera. En el caso de energías limpias se duplica en estos pocos años las inversiones. Este es el análisis de la Agencia Internacional de la Energía. Otros analistas como Bloomberg Nef vuelven a ver cómo se baten récords mundiales otra vez de inversiones en energías limpias, 1,7 billones, de nuevo billones españoles, en inversión en energías limpias, ¿no? Y esto se aterriza a su vez en distintos vectores. En transporte electrificado, un crecimiento interanual del 36%. En renovables, hablamos de consolidación, por tanto un crecimiento de solo el 8%, pero ¿qué sector puede presumir de crecer año a año, ¿no? Casi un 10%. Se triplicaron de año a año las inversiones en hidrógeno renovable, se incrementaron un 76% las inversiones en almacenamiento, en cadena de suministro, es decir, en toda la cadena de valor, 135.000 millones de inversión, por tanto también para fabricación, es decir, tendencia al alza de nuevo en cuanto a inversiones. Por tanto, consolidación de unas tendencias que se convierten en inversiones contantes e insolantes. Ya no son previsiones de estados, ya no son previsiones de entidades multilaterales, son decisiones de inversión reales por parte de industriales, utilities y toda la cadena de valor. Pasando un poco a la segunda reflexión o ese segundo bloque, pensando en seguridad de suministro energético, sacando de un análisis que hizo la Cámara de Comercio de España en 2022, analizando la crisis energética a raíz de la invasión rusa de Ucrania. Números que seguramente no nos sorprendan al ámbito empresarial. Casi el 86% de las empresas se consideran perjudicadas por el incremento del coste de la energía. Me parece poco, ¿no? Que solamente el 86% de las empresas, pero esa es la cifra. Y el 60% de ellas habían hecho algo para abordar, obviamente, esta crisis de precios. Aproximadamente la mitad de ellas pudieron trasladar este incremento de precios, de costes, a los precios, es decir, estábamos en una tendencia de inflación generalizada y, por tanto, pues un poco más de la mitad de las empresas trasladó, insisto, este incremento de costes a precios y, por tanto, bueno, pues eso es parte de esa tendencia que se ha visto inflacionaria, pero de forma más interesante, un 34% de las empresas realizó inversiones concretas de eficiencia energética y un 31% de ellas realizó inversiones en autoconsumo. Por tanto, de acuerdo, traspasar precios, es decir, bueno, pues actuar en un mercado competitivo analizando costes e ingresos, pero una parte importante, insisto, casi un tercio de empresas apostando ya por el autoconsumo como cuestión estructural para asegurar o garantizar al menos una parte de suministro energético. Este 31%, esa cifra que veis en medio de la diapo, contrasta con el 15% de empresas que, según una encuesta que encargamos en 2020, estaban dispuestas a simplemente analizar el autoconsumo como posibilidad en el año 2020. Es decir, 2020, un 15% de empresas dicen que se van a mirar el autoconsumo, 2022 el 31% de empresas ya lo ha hecho. Y según un estudio de KPMG, en 2023 casi la totalidad, un 90% de empresas ya en 2023 estaba valorando llevarlo a cabo, ¿no? Por tanto, en muy poco tiempo una
ligando también con la idea de la consolidación, la idea de ir aterrizando, ir concretando la idea de suministrar una parte de las propias necesidades energéticas, en este caso a partir del autoconsumo, y podemos extrapolar a otro tipo de actuaciones. Siguiendo en el ámbito de la seguridad energética, un estudio reciente de IRENA, la Agencia Internacional de Energías Renovables, refleja un cambio de reflexión, de pensamiento en torno a lo que entendemos como seguridad energética, ¿no? Lo que refleja es que hemos pasado de una reflexión en torno a la seguridad energética con sistemas energéticos centralizados, muy centrados en las propias commodities, es decir, las reservas estratégicas de petróleo, de gas, cuánto tengo que tener, cómo gestiono ese suministro a corto, pero obviando otro tipo de riesgos climáticos, riesgos de cadena de suministro, otro tipo de riesgos más amplios, a una visión pues más dinámica, más centrada en recursos autóctonos como son las renovables, tener en cuenta la propia infraestructura. Ya se nos ha pasado, pero hemos visto cómo estallaba ante nuestros ojos prácticamente el Nord Stream, hemos visto cómo se cortaban gasoductos y oleoductos que suministraban, ¿no? Que eran la vía de suministro de la industria alemana, la industria europea. Hemos visto cómo la demanda, la propia demanda industrial, incluso de servicios o doméstica, ha tenido que adaptarse a las disponibilidades de energía, elementos de ciberseguridad, elementos de impactos físicos del cambio climático, esos daños económicos de los que hablaba al principio. Por tanto, una visión, esa idea de la seguridad del suministro, de la seguridad energética más amplia, ¿no? Y teniendo en cuenta más riesgos. Pasando al tercer eje de optimización de inversiones, después de esa consolidación y esa idea de seguridad de suministro, un poco esa idea de que la transición energética es una parte importantísima del crecimiento económico. A nivel mundial, según la Agencia Internacional de la Energía, las energías limpias suponían un 10% del crecimiento del PIB. Si nos vamos al caso europeo, un poco menos de un tercio del crecimiento europeo de PIB se debe a las energías limpias, ¿no? Por tanto, pues un factor muy directo, una inyección en vena al PIB que obviamente se suma a otras tendencias al alza y a la baja en el impacto macroeconómico. Y por último, el ámbito de la regulación. Una cosa que analiza la Agencia Internacional de la Energía es que no es casual que sea en la Unión Europea donde las energías limpias tienen una mayor contribución porcentual al crecimiento del PIB, sino que lo achaca directamente a unos objetivos ambiciosos y claros en 2030, todo un marco normativo, el último paquete de directivas y reglamentos en torno al Fit for 55, incluso la ley de industria en cero emisiones netas, el Net Zero Industry Act, que acotan, dan un campo de juego pues, acotado o mayor certidumbre, al menos teóricamente, ligado a una ambición que, en términos reales, pues, según la Agencia Internacional de la Energía, siempre se traduce en estas inversiones y en este impacto económico. Y en España, pues dentro del contexto europeo, pues estamos ahí en ese top 10 a nivel mundial, en ese top 2, top 3, top 5, según la variable que analicemos, en cuanto a atracción de inversiones, en cuanto a impulso de renovables. Y, obviamente, el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia ha tenido un papel imprescindible en esto. Se hablaba también en la mesa anterior, hablamos de unas inversiones multimillonarias, 1000 millonarias, que no habíamos tenido en esta magnitud o de forma tan focalizada en muchísimo tiempo, en algunos sectores pues, nunca se habían tenido, también contrapuestas o acompañadas por una serie de reformas o una profundización de ese marco tanto estratégico como normativo que tiene que acompañar todo este despliegue, ¿no? En nuestro caso, y lo conocéis bien muchos de vosotros, el desarrollo estratégico de esto vino ligado también a esas manifestaciones de interés, esas consultas abiertas para entender, para tantear, para tener la pulsión de cuáles eran los proyectos, cuál era el interés, cuáles eran las perspectivas del sector privado, y eso pues nos permitió diseñar ese plan de recuperación que es verde en un 40%, donde el eje verde es una de las 4 grandes ejes o grandes palancas del plan, y que en el caso del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico se convierte en pues, más de 23.000 millones de euros. Una quinta parte de los hitos y objetivos del plan de recuperación corresponde al MITECO, al Ministerio para la Transición Ecológica y al Reto Demográfico. Y eso se aterriza ya pues, en inversiones en eficiencia, en renovables, en tema de recursos hídricos, como veíamos en la mesa anterior, hidrógeno renovable, etcétera, etcétera, etcétera. Inversiones, insisto, que ya son reales, que ya se están poniendo en marcha, donde ya hay ingenierías, empresas, obra civil que ya están en marcha llevando a cabo estas actuaciones.
Eso, pues trasladado al ámbito concreto del IDAE, trasladado a las actuaciones que llevamos a cabo, bueno, pues a día de hoy hemos movilizado ya más del 90% de esas casi 10.500 millones de euros que tenemos asignados. Queremos llegar a más y, de hecho, estos 10.000 pronto van a convertirse en unos 15.000 por los fondos que se están liberando ahora mismo de la adenda. Tenemos adjudicados ya en torno al 60% de lo que gestionamos directamente. Las comunidades autónomas también están haciendo un esfuerzo importante. Insisto, queremos acelerar y estamos reforzando equipos para seguir acelerando, pero bueno, estamos razonablemente orgullosos de haber llegado a este ritmo de ejecución y bueno, esto es al final una panoplia, un abanico enorme tanto de anticipación de necesidades, elementos innovadores nuevos que nunca se habían abordado, pues desde la geotermia profunda a renovables marinas innovadoras o comunidades energéticas de hidrógeno renovable, a líneas pues, más atomizadas gestionadas por las comunidades autónomas de elementos que entendíamos que eran importantes llevar hasta cada uno de los municipios, de las empresas, de los particulares. En cuanto a los programas que gestionamos nosotros directamente desde el IDAE, son ya 2.317 proyectos en concreto que hemos apoyado, son 27 líneas de ayuda que hemos resuelto, que representan pues, 3.316 millones de euros resueltos, que a su vez suponen más de 5.900 millones en inversión. Obviamente cada euro de ayuda pública representa pues, el doble o el triple de inversión movilizada si tenemos en cuenta también la inversión privada que cofinancia esa ayuda, ¿no? Si hablamos de almacenamiento, pues son casi 600 millones de euros movilizados en 41 proyectos. Si hablamos de hidrógeno verde, son más de 1.550 millones de euros. Si hablamos de renovables marinas, prácticamente 400 millones de euros, pero podemos hablar también pues, de las 6 fábricas de reciclaje de palas de aerogenerador, etcétera, etcétera, a lo que hay que añadir, como comentaba antes, esas ayudas más atomizadas, más territorializadas que gestionan las comunidades autónomas. Hemos querido hacer, al igual que este mismo mapa está disponible, muchos lo habéis comprobado ya, en la página web del IDAE para identificar cada una de las líneas que hemos resuelto y cada uno de los proyectos que hemos apoyado directamente desde el IDAE, estos 2.300 proyectos. Hemos publicado también el estado de ejecución de cada una de las convocatorias territorializadas, es decir, aquellas que gestionan las comunidades autónomas. Yo creo que la joya de la corona, la que se lleva mayor presupuesto, mayor interés, es sin duda la de autoconsumo y almacenamiento por el enorme impacto que ha tenido. Le hemos destinado ya, hay más de 1.900 millones de euros en manos de las comunidades autónomas y ha tenido un impacto en el tejido económico pues muy interesante, ¿no? Si nos vamos, por ejemplo, al ámbito de las pymes, por ser pues un sector de la economía que entendemos que tiene que tener un especial acompañamiento, nos parecía interesante ver que hay 16.000 pymes, cada una de las cuales ya tiene ayudas, en este caso para instalar autoconsumo, se suman a las que tienen ayudas para otras cosas, 16.000 pymes que están movilizando en total casi 950 millones de euros entre la parte de ayuda pública y lo que ellas movilizan, pero esto solo es parte de la foto. El resto de las ayudas a autoconsumo para particulares, para entidades públicas, para grandes empresas, en gran medida son pymes quienes han diseñado, quienes han instalado, quienes han tramitado esas instalaciones, ¿no? Por tanto, junto con grandes proyectos tractores de hidrógeno renovable, de geotermia, de almacenamiento, que lideran necesariamente grandes empresas líderes en España o en Europa o a nivel mundial, tenemos también todo el tejido, todo el entramado empresarial de este país que puede beneficiarse directamente como beneficiario o indirectamente como promotor, como ejecutor de esas actuaciones. Por ir terminando ya, próximos pasos, algunos de los cuales pues, seguramente conocéis ya o hemos publicado algunos indicios. Tenemos y aquí la idea es movernos un poco aguas arriba de la transición energética. Es decir, no solo apoyar la propia transición energética, sino asegurarnos que podemos hacerlo con soluciones, con tecnologías, con negocios, con empresas diseñadas, fabricadas, desarrolladas en España. Ejemplos concretos, 156 millones de euros para nuevos modelos de negocio, que estamos ya en un estado avanzado de análisis, una convocatoria que tuvo casi 270 millones de euros en solicitudes, es decir, ha habido muchísimo interés. 750 millones de euros en fábricas de componentes de energías renovables, es decir, energía fotovoltaica, eólica, bombas de calor, electrolizadores, la propia fabricación de los equipos o los componentes que forman parte de estos equipos. Salió a consulta pública esta convocatoria y la podremos publicar en breve. Y una novedad o una cuestión que hemos vuelto a lanzar, que es la propia inversión directa por parte del IDAE. Nos conocéis seguramente en nuestra faceta de gestores de ayudas, que sin duda es una parte importante de lo que hacemos, pero somos también entidad pública empresarial y esa pata empresarial supone, entre otras cosas,
bueno, pues que nuestros sueldos, nuestro funcionamiento del día a día no se financia por presupuestos generales del Estado, sino por el resultado de nuestras inversiones. IDAE invierte en sociedad, invierte en capital social de empresas, coinvierte con otras empresas, en SPVs de proyectos concretos, en joint ventures con agentes establecidos, en startups, préstamos participativos. En definitiva, ejercemos también, ¿no?, pues como empresa de titularidad pública, pero como empresa en el mercado. Pues hemos puesto a disposición 100 millones de euros para nuevas inversiones. Acabamos de lanzar una estrategia de inversiones para que esos criterios de inversión sean claros, sean transparentes, cualquiera tenga a su disposición la posibilidad de presentar proyectos en los que podamos invertir. Y por dar una idea de proporción, en los 40 años que cumple este año IDAE, estos 100 millones de euros suponen multiplicar por 2,5 todo el esfuerzo histórico de inversión que ha hecho IDAE a lo largo de toda su historia. Pues insisto, multiplicamos por 2,5 solamente en el esfuerzo que hacemos este año con esos 100 millones, que entendemos que es solo el principio de una estrategia de inversión mucho más agresiva, mucho más grande, en línea con esos esfuerzos o lo que nos está pidiendo el sector privado. ¿Por qué tiene sentido que IDAE invierta? Porque hay determinados ámbitos donde el propio sector privado nos pide corresponsabilidad en el riesgo. Oye, si hay una inversión minoritaria, el 5, 20, el 49% por parte del sector público, puede haber agentes privados que se sientan más cómodos en entrar o en acelerar su apuesta en esos ámbitos. 2, el estar en primera línea de negocio nos permite un conocimiento mucho más granular de cuál es la realidad. Seguiremos escuchando lo que nos decís, seguiremos lanzando consultas públicas, pero el tener técnicos nuestros trabajando directamente en proyectos sobre el terreno nos permite un conocimiento técnico y del estado del negocio que nos permite ser más solventes a la hora de asesorar en la toma de decisiones públicas, de elaboración de normativa, de elaboración de programas de ayuda. Y bueno, pues una parte mucho más utilitaria, que es la generación de ingresos para que IDAE pues pueda cumplir con su obligación legal de ser viable también económicamente, ¿no? Por terminar y por compartir una última reflexión, por dejarlo en tono más o menos positivo, ¿no? Hablamos del PNIEC, hablamos de los objetivos de la Unión Europea, pero hablamos también de las proyecciones, en este caso Agencia Internacional de Energías Renovables y Agencia Internacional de la Energía, proyecciones de qué pinta va a tener o qué pinta puede tener el mundo, energéticamente hablando, en el año 2050. Esto igual lo damos mucho por hecho y estamos muy acostumbrados en el ámbito energético a trabajar con escenarios. Nadie tiene la bola de cristal, pero escenarios con hipótesis y sobre todo compromisos públicos que hay detrás de esto. Estamos en la COE, estamos en la Confederación de sectores, distintos sectores empresariales. No todos los compañeros, no todos los sectores económicos tienen un mapeo, una hoja de ruta de dónde dice la administración o dónde dice los agentes internacionales que podría estar o que hay un compromiso para estar en 5, en 10, en 20 o en 30 años. El sector energético lo tiene, con todas sus incertidumbres, con todas las hipótesis, con todas las incertidumbres que hay en cualquier hipótesis a futuro, pero tenemos un dibujo de un campo de juego, insisto, con unas hipótesis que luego podemos trabajar o podemos cuestionar. Aprovechémoslo. Eso es una oportunidad, es una invitación a anticipar tomas de decisiones, a plantear, a jugar en ese campo de juego. Yo creo que España, tanto por el potencial geográfico, estructural, energético que tiene, pero también por todo el tejido empresarial que tiene detrás, creo que puede y va a jugar un papel muy decisivo. Así que os invito a que pues sigamos aprovechando esa oportunidad y que contéis con IDAE como aliado para aprovecharla. Muchas gracias. Muchas gracias, Joan. Nos has dejado 1000 temas encima de la mesa. Querido secretario general, para energía necesitamos más tiempo. No nos vale con todos los retos que tenemos en una hora. Pero bueno, tenemos 3/4 de hora por delante y tenemos una mesa de lujo, ¿no?, en la que contamos con Marina Serrano, presidenta de AELEC, la Asociación de Empresas Eléctricas, Joan Batalla, presidente de Sedigas, Asociación Española del Gas, Arturo Pérez de Lucía, director general de la Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso de la Movilidad Eléctrica, y José María González Moya, director general de la Asociación de Empresas de Energías Renovables. Muchas gracias a todos por formar parte de la mesa. Bueno, y Joan, muchas gracias. Como Joan ha tenido el detalle de quedarse en la mesa, hoy ya os advierto que le he dado permiso para intervenir cuando quiera y si no, pues te dejaré la reflexión final. Tú has acabado en el mundo, pero yo voy a aterrizar un poco más en el PNIEC y en nuestro país, ¿no? Sabéis que este documento en el que Joan y su equipo han estado trabajando arduamente
últimamente tenemos ahora un borrador de Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, que es el que marca los objetivos de descarbonización de estos sectores que, como decía Joan, sí que tienen una hoja de ruta, ¿no? Y que tenemos la suerte de tener además en la mesa las redes de distribución eléctrica, el vehículo eléctrico, el gas y los gases renovables y las energías renovables. Todos ellos con objetivos muy ambiciosos y con una inversión estimada de 294.000 millones de euros, que esto se nos sale un poco de los números que estábamos viendo también en todas las mesas anteriores, ¿no? De esa inversión, el propio documento estima que el 85% va a venir del sector privado. Lo primero que os voy a plantear, y a todos la misma pregunta, es que nos deis un poco la visión de dónde están vuestros sectores con respecto a esos objetivos que tenemos marcados en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, y también qué papel están jugando los fondos europeos para acelerar esta descarbonización, que al final es lo que intenta, ¿no? Esta actualización del borrador de PNIEC en la que estamos ahora mismo, y si los fondos están ayudando o cómo lo veis. Y voy a empezar por el orden del programa y te doy la palabra a ti, Marina. Gracias. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por invitarnos a participar en esta mesa. Muchas gracias a Price también por el informe y por poner este tema de gran importancia para el país como lo son los fondos. Nos preguntas que cómo vemos, cómo estamos el sector eléctrico en relación con los objetivos. Realmente el sector eléctrico, el sector energético está realizando una transformación enorme para conseguir los objetivos de descarbonización. Una transformación de arriba abajo. Y tenemos un mapeo, como señalabas, un mapeo que realmente nos permite ver dónde estamos y dónde vamos a estar. Eso no quiere decir que en esta casa, que es la casa, como dice el presidente Garamendi muchas veces, la casa de las empresas, otros sectores no estén preocupados y no estén analizando todos y cada uno cuáles son sus objetivos, cómo pueden abordar esa descarbonización, cómo pueden tener un producto con menos huella de carbono. Y desde ahí el sector energético, el sector eléctrico especialmente, estamos para acompañar también en ese proceso, porque realmente la descarbonización, la sostenibilidad se ha convertido en algo muy transversal para la propia actividad económica. ¿Cómo estamos en los objetivos? Señalabas el PNIEC. Bueno, hay unos objetivos europeos, unos objetivos ambiciosos, y hay un PNIEC actualizado que se aprobará en junio, que establece unos objetivos superiores, un incremento muy notable de la producción renovable, de la que luego hablará José María. Pero, sin embargo, lo que nos preocupa también de ello es que la necesidad de acompasar esa enorme producción renovable que se va a producir con el incremento de la demanda. La producción renovable se prevé un incremento de 200% y la demanda y el índice de electrificación no es, a nuestro juicio, suficientemente para ello. Hay que acompasarlo porque si no perderemos una enorme oportunidad. España, lo decimos siempre, tiene unas características por el territorio de sol, de viento, de agua y de propio espacio para poder, y unos precios muy favorables, mucho más baratos que otros países europeos, para poder atraer a la industria y poder, y eso es algo importante también en esta casa, que contribuir a esa descarbonización de la industria. Y para eso nos preocupa varios elementos. Uno de ellos es la fiscalidad. La fiscalidad tiene que dar la señal de precio, de tal manera que el precio eléctrico permita que aquellos que quieren descarbonizarse puedan hacerlo y no perdamos esa oportunidad, y que no se vean penalizados esos sectores como la climatización, como la bomba de calor, que sufre ese sobrecoste por el impuesto. Hay que avanzar en los puntos de recarga, como dirá luego Arturo, para incrementar el vehículo eléctrico y la descarbonización del transporte, que es uno de los elementos, y hay que fomentar la electrificación a nivel industrial, como decía, acompañando a la industria, fomentando en primer lugar la electrificación directa en aquellos procesos que a través de calderas eléctricas se puede hacer, y la electrificación indirecta a través del hidrógeno verde. Y por último, y aunque luego habrá más preguntas, las redes, aunque también quieres que hable de los fondos ahora, ¿no? Las redes... Sí, tranquila. Tranquila, bueno, las redes eléctricas son elemento vertebrador de este modelo. Las redes cumplen un papel muy diferente al que cumplían antes, que tenían un tráfico unidireccional de grandes centros de producción al consumo. Ahora tenemos producción renovable en todo el territorio, generación distribuida, autoconsumo, papel del consumidor que quiere gestionar la demanda. Y eso solo se puede hacer con unas redes que ya son robustas. Tenemos un sistema eléctrico y una distribución eléctrica y un transporte también, los primeros niveles de estándares de cualquier país europeo, pero necesitamos digitalización, automatización de esas redes. Y así se plantea unas cantidades
redes, en el PNIEC, de inversión de las redes, pero debería trabajarse, nosotros hemos propuesto una hoja de ruta también de la distribución. Debería avanzarse en esa distribución y en esa digitalización. En cuanto a los fondos, ha habido unos fondos específicos, ha habido muchos fondos, los he enumerado, que afectan a muchas partes de ese modelo de transición energética, de autoconsumo, geotermia, comunidades energéticas, que a mí me parece además que tienen una virtualidad, no solo dinamizar esos aspectos, sino ya las manifestaciones de interés que se hicieron previas a los fondos y a las convocatorias de los fondos nos permitieron visualizar que es el mundo al que vamos, el mundo energético al que vamos, en el que hay autoconsumo, en el que hay comunidad energética, en el que hay almacenamiento, en el que hay hidrógeno, en el que hay geotermia, y probar y ayudar. Yo creo que es una virtualidad muy importante, más allá de las cantidades o del monto que hayan supuesto, de dinamizar ese nuevo modelo y visualizar ese nuevo modelo. Y en refiriéndome, esto ha sido una digresión referente a las redes, hay unos fondos específicos para digitalización de las redes que permiten de alguna manera avanzar en esta materia, pero lo importante es que la digitalización esté incluida en el modelo retributivo, en el siguiente periodo retributivo, porque la entidad que tiene hoy la digitalización de las redes no es la que tenía hace 6 años o hace 5 años, cuando se diseñó la metodología de la retribución, porque en pocos años se ha avanzado, la óptica es diferente, la mirada, podríamos decir, el punto de vista, la aproximación es distinta a este nuevo modelo en que la transición se ha acelerado. Y por eso la digitalización, estos fondos que se dieron a través del 1125, del Real Decreto 1125, que como se ha señalado en las mesas anteriores y esta mañana por el presidente Price también, tiene problemas o tiene dificultades en la tramitación y que debe acelerarse, pero señalan el camino a algo que debería plantearse en la metodología y en la regulación de forma general, porque son necesarios para el propio modelo. Y este es el contexto en el que estamos. Esas redes necesitan esa inversión y esas redes además tienen que ofrecer la capacidad necesaria para que todos aquellos que quieren conectarse a las redes lo puedan hacerlo. Y hay fondos también, y se ha visto una modificación puntual, fondos para la red de transporte, que también afecta a la red de distribución. Esas demandas que tenemos de nuevos modelos, como pueden ser los centros de datos, de industrias que pueden venir aquí y que quieren y que necesitan un incremento de consumo eléctrico, para una mayor capacidad, deben poder ser atendidas, porque si no estaríamos desaprovechando una oportunidad. Las redes están al servicio de la producción y están al servicio del consumo y están al servicio de esa economía más sostenible. Por lo tanto, tienen que tener la capacidad necesaria y debe invertirse en ellas para poder avanzar y conseguir los objetivos de descarbonización. Muchas gracias, Marina. Joan. Muchísimas gracias, Cristina. Bueno, permitidme iniciar agradeciendo la invitación a esta jornada tan interesante de COE y de Price, sin duda con un tema central y crucial para la transformación estructural de nuestra economía, de la mano de la descarbonización y la digitalización. Ya lo han puesto de manifiesto muchísimos de los colegas que nos han precedido a lo largo de esta intensa jornada de trabajo. Nos preguntabas, Cristina, el tema de la valoración que hacíamos de los objetivos del PNIEC y la contribución de los fondos europeos. En relación a la primera, como Asociación Española del Gas, que representa al conjunto toda la cadena de valor del sector gasista y de los gases renovables, más de 200 empresas, no únicamente en su momento contribuimos a la consulta pública que se lanzó, sino que hicimos una primera valoración positiva de lo que era el tema de la actualización del PNIEC. ¿Y en qué términos? De forma muy a grosso modo, porque obviamente entrábamos en muchísimos aspectos de detalle. Uno, creíamos que era muy importante y muy relevante el reconocimiento del papel de los gases renovables, que por su versatilidad contribuían a la descarbonización de una forma eficiente en costes de los usos finales de la energía, y por eso obviamente valorábamos muy positivamente, especialmente en el caso del hidrógeno, el hidrógeno renovable. Disponemos de una infraestructura gasista, que es el vector de transformación, la palanca de transformaciones hacia economía descarbonizada de la mano de los gases renovables, que nos permite acometer los objetivos de una forma eficiente en costes. Valorábamos, obviamente, positivamente el hecho de duplicar el objetivo de biogás / biometano. A pesar de que Joan ya me lo he oído muchas veces, creemos que atesoramos un enorme potencial como para ir más allá de ese objetivo recogido en el PNIEC.
Escuchábamos en la mesa anterior, la verdad muy interesante, toda la parte de circularidad, bioenergía, y es que sinceramente eso es el biometano, es una solución circular que en España nos permite gestionar correctamente los residuos del sector primario, del sector ganadero, aportar una solución de descarbonizar que, de forma eficiente en costes, sin adecuación de los equipos finales, sector industrial, sector doméstico, sector movilidad y, lo que es más importante, aportando oportunidades económicas de empleo, generación de empleo y riqueza en el territorio, una cuestión no menos importante en un momento como el actual. Por lo tanto, la primera valoración en el ámbito de los gases renovables, con los matices que ya comentaba, muy positiva. Creíamos también muy positivo el tema del reconocimiento, a pesar de que no forma parte propiamente de los fondos europeos, el reconocimiento, la contribución de los ciclos combinados a la penetración de las energías renovables eléctricas. 2023 ya lo puso de manifiesto, especialmente 2022. Algunos datos, el sector gasista o el sector del gas representa del orden del 24% de la energía primaria en este país. En algunos meses del verano del 2022 y del 2023 fue la tecnología principal que aportó la seguridad de suministro para evitar lo que es los cortes de suministro en momentos de olas de calor y de menor aportación de las renovables, por lo que el PNIEC te reconozca esa aportación en el horizonte del 2030 es sumamente relevante. Otro matiz, por descontado, es la parte positiva, la parte que creemos que tenemos que seguir trabajando y somos conscientes que el MITECO lo está haciendo, es el tema de dotar a esos ciclos combinados con los mercados de capacidad que les permiten garantizar estar disponibles cuando son necesarios. Somos conscientes, Joan, con el Ministerio se ha estado trabajando esa propuesta de mercados de capacidad, esas conversaciones y negociaciones con Bruselas. Segunda parte de la pregunta. Esa es la primera valoración del PNIEC. Positivo, gases renovables, biometano, hidrógeno renovable. Podemos hacer más, contribución de los ciclos, que nos permiten los fondos europeos. Los fondos europeos, Joan, yo estoy compartiendo totalmente contigo el tema de nos hemos acostumbrado a los 1.000 millones de los fondos y de los planes de inversión, pero son una oportunidad. Yo creo que hemos de ser capaces, sector privado, sector público, de aprovechar una oportunidad de transformación radical en vectores clave. Tú en la presentación lo ponías muy claramente, los que nos atañen a nosotros, o propiamente al sector del gas o de los gases renovables. Hablabas del PERTE de economía circular, el PERTE de descarbonización industrial, el PERTE de energías renovables, hidrógeno y almacenamiento. Yo creo que son cruciales para esa transformación del sector. Sin entrar en cifras, creo recordar que el PERTE, el ERA, está poco detrás del PERTE de CHIRS, pero es el segundo en dotación presupuestaria. Sin duda una muestra inequívoca de iniciativas. En el caso concreto de los gases renovables y del hidrógeno renovable, la línea de proyectos pioneros, proyectos de cadena de valor, que nos deben permitir desarrollar esa cadena de valor en España asociada al hidrógeno renovable. Esta mañana estábamos en otro compromiso con temas de hidrógeno. Yo creo que el reto es descarbonizar de la mano de los gases renovables esos usos finales, pero sobre todo generar esa riqueza, desarrollo tecnológico, innovación, empleos cualificados de la mano de esos gases renovables. Y ya para ir finalizando mi intervención, y en la línea con el comentario que hacía con el PNIEC, obviamente también es muy importante el tema de tener una dotación presupuestaria, 150 millones de euros, para lo que es la bioenergía o el biogás, pero insisto, teniendo en cuenta las enormes ventajas, aportaciones que van más allá de las energéticas o las medioambientales que conllevan o que conlleva este gas renovable, el biometano, yo creo que una de las cuestiones a abordar es el tema de acompañar ese despliegue de esa solución en el territorio con una mayor dotación presupuestaria. Y con esto, yo, si te parece, Cristina, lo dejamos aquí después, obviamente, con posibilidad de entrar en más detalle. Muchas gracias, Joan. Arturo, te toca. Bueno, pues me sumo a los agradecimientos. Un honor estar aquí compartiendo hemiciclo con los compañeros. Y bueno, pues sumaría, ¿no?, todo lo que han dicho ellos al sector que representamos desde AEDIB, que es el de la movilidad eléctrica. Al final estamos hablando de un sector que está muy ligado a la automoción, en un país que tiene un gran papel ligado a esa industria, pero que también ha tenido que, o fruto de la llegada del vehículo eléctrico, ha sumado
otro sector que es estratégico en el mundo de la automoción, como es el de la electrificación, ¿no? La electricidad. Y además se da la circunstancia de que siempre estamos hablando del vehículo eléctrico desde la perspectiva de la descarbonización, pero también, y sobre todo para mí, la perspectiva debe acompañarse del concepto de eficiencia energética, ¿no? Hablamos de el único sistema de propulsión ahora capaz de interactuar con la red para impulsar energías renovables, generación distribuida, almacenamiento energético, y además eso es clave cada vez más en un mundo geopolítico al que vamos, donde la reducción de la dependencia de terceros países en compra de combustibles fósiles, etcétera, pues es estratégico, ¿no? Yo creo que este gobierno tuvo una visión, la visión de ver ese enfoque, y la verdad es que a nivel del PNIEC y de los fondos europeos, pues todo el entramado, el ecosistema industrial, tecnológico de la movilidad eléctrica, pues toca de algún modo todos esos fondos o todos esos enfoques sobre los que se implementan los fondos, ¿no? Por entrar en detalle en la pregunta de cómo van los fondos europeos, pues yo hablaría de dos perspectivas, una de mercado, ¿no? Aquí tenemos a Joan, que ha hecho una exposición brillante, y además debo decir que el IDAE creo que nunca lo he conocido tan activo como ahora, y llevo de verdad años como para ver que esto era así, y hay una dinámica muy interesante. El MOVES 3 se dotó, por hablar de los últimos planes, con 1.200 millones de euros de los programas del PRTR, y bueno, pues se esperaban unas 238.000, 240.000 peticiones, ha habido más de 250.000 en 2023. Vamos a ver cómo acaba el periodo hasta 31 de julio, que es cuando sigue estando activo el programa. Pero bueno, me parece que es importante cuando se establecen objetivos ir superándolos, ¿no? Luego también tenemos el programa de transformación de flotas de vehículos pesados, que está a cargo del MITMA y que implicaba 400 millones de euros. Este plan ya sí que ha terminado el periodo de solicitud. Bueno, pues es importante saber, bueno, más de la mitad de las subvenciones se han ido al achatarramiento. Quizá no era el objetivo de este plan, pero bueno, también se han subvencionado pues, del orden de 1.500 autobuses y casi 700 camiones cero emisiones, y además se han destinado 8,3 millones de euros a la instalación de casi 230 puntos de recarga, ¿no? Por lo tanto, bueno, es importante en este sentido. Sí que habría un llamamiento que sé que se está trabajando sin duda. Ayer estuvimos reunidos en otro evento que organizamos para hablar de el cumplimiento del reglamento europeo AFIR para despliegue de infraestructuras de recarga, sobre todo para vehículos pesados. Sabemos que el MITMA está trabajando, el IDA está trabajando, pero es importante en este momento trasladar a la mayor celeridad un mensaje de certidumbre al mercado sobre si va a haber más ayudas, cómo se van a contemplar esas ayudas, y sobre todo cómo se van a diseñar para ser más eficientes aún de lo que vemos que han sido, ¿no? Desde la perspectiva industrial, bueno, pues estábamos hablando de los PERTES y evidentemente lo comentó antes Mariano González, buen amigo, y que siempre hablamos de muchos temas, entre ellos vehículo eléctrico. El PERTE-BEC pues ha sido muy importante para este sector. Son los fondos europeos, se han dotado hasta 4.000 millones de euros desde 2021, y ahora en 2024 pues han recibido un nuevo impulso de 1.550 millones de euros en ayudas directas y préstamos, pues para dos nuevas ediciones del PERTE-BEC, ¿no? La primera edición, pues la verdad es que no fue todo lo exitosa que se esperaba. Es verdad que era un programa nuevo, es verdad que había muchas incertidumbres y había que construir algo que no se había hecho hasta ahora. Bueno, digamos que lo importante es saber aprender de esas situaciones, y yo creo que el PERTE-2, el PERTE-BEC 2 ha contado pues ya pues con casi 300 proyectos individuales presentados, y ha demostrado pues una gestión más flexible, ¿no? Por lo tanto, es importante. Hay que tener en cuenta el componente industrial en España, ¿no? En España en 2023 casi 2,5 millones de vehículos se fabricaron, y un 20%, más de medio millón, pues llevaban bajo el capó pues un motor eléctrico, ¿no? Por lo tanto, es importante incrementar ese objetivo, pero tenemos ya también un desarrollo del que debemos estar orgullosos, ¿no? Y hemos conseguido pues más de 72 millones de euros en ayudas europeas para financiar la instalación de pues cerca de más de 1.600
200 puntos de recarga eléctricos entre 150 y 350 kilovatios como parte de la convocatoria del mecanismo CEF, del mecanismo Conectar Europa, ¿no? Por lo tanto, bueno, yo creo que es una valoración positiva, también es una valoración de sentarnos a mitad casi del programa y analizar qué es lo que tenemos que hacer para poder ser más eficientes. Y bueno, pues como luego hablaremos de los retos o de lo que hace falta, pues aquí lo dejo y yo creo que doy paso a mi compañero de renovables. Pues nada, gracias Arturo. En fin, bueno, Cristina, gracias a la COE y gracias a Price por habernos invitado. A ver, respondiendo a la pregunta, la verdad es que con todo lo que han dicho, fíjate que yo iba a decir una cosita de cada uno de ellos, con unos estoy más de acuerdo, con otros menos, pero bueno, al fin y al cabo, ¿dónde está el sector, no? Y enmarcándolo con los fondos europeos. Yo creo que voy a usar este micrófono, me voy a romper el cuello. A ver, visto desde fuera y bueno, incluso desde dentro, ¿no? Evidentemente, el sector renovable está en un momento dulce, ¿no? ¿Cómo no lo podemos decir de otra manera? Si nos fijamos en la parte del sector eléctrico que representa las renovables, el 2023 ha sido el año de toda la historia que más potencia hemos añadido. Hemos superado los 8.300 megavatios, llevamos superándolo año tras año desde el año 2019 y esto está muy bien. Sin embargo, claro, cuando ya te fijas un poco en detalle y dices, bueno, hemos hecho otros 8.300 megavatios, de los cuales más del 90% es la misma tecnología renovable. En este caso es la energía solar, fotovoltaica, eso nos preocupa. Nos preocupa cierto desequilibrio. Pero bueno, en definitiva, viéndolo con perspectiva de cara a objetivos, tenemos ese sector eléctrico en el cual las renovables ya el año pasado representaron más del 50% de la electricidad. Esto ocurrió por primera vez en España, actualmente estamos en torno al 60% de electricidad y tenemos un objetivo al año 2030 del 81%, que nos marca el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima. Con lo cual vamos bien. En nuestra opinión es un objetivo factible, lo podremos conseguir, pero bueno, no nos tenemos que despistar. Hemos hablado de buenas noticias. La mala noticia es que la electricidad solo representa el 24% del consumo de energía. Esto significa, si le damos la vuelta, no me vaya a equivocar, restándole 100, 76% de la energía que consumimos no es electricidad y fundamentalmente el 90 y muchos por ciento, por no decir casi el 100%, es de combustible fósil. Y es ahí donde tenemos el problema y es ahí donde tenemos que digamos, bueno, permitirme que lo deje así, diga así, pues espabilar. Si vemos el consumo global de energía, el porcentaje de renovables se parece mucho al de electricidad. Las renovables representan el 23,8%. Es decir, hago la resta, y esto sí que lo leo, el 76,2% de la energía que consumimos es fundamentalmente combustible fósil, gas y productos petrolíferos. Las renovables, por ejemplo, en el ámbito de electricidad hemos crecido mucho, como decía antes. En el ámbito térmico, que hay algunas renovables que son capaces de darnos calor y robarle cuota al gas y al combustible, y en este caso a los productos petrolíferos, por ejemplo, esas renovables han descendido su consumo. Sin embargo, vemos cómo el gas y los combustibles fósiles en general el año pasado pues han incrementado notablemente, con lo cual algo no estamos haciendo bien, ¿no? Pero bueno, entrando en eso, creemos que en este caso, ¿qué nos está ocurriendo? Un comentario antes de hacer los fondos y alabar a buena parte de lo que ha dicho Joan, que la verdad es que es de alabar, ¿eh? Pero bueno, ¿qué nos está ocurriendo? Creemos que nos estamos enfocando mucho en la oferta y poco en la demanda. Estamos hablando de renovables, 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 renovables. Y digo todos, incluso las propias empresas, la administración, yo creo, nuestros políticos, todos. Estamos hablando de la oferta y, sin embargo, tenemos una demanda, por ejemplo, de electricidad que va a la baja y, sin embargo, de combustibles fósiles va al alza. Esto no puede ser. Esto es todo, vamos, que yo sepa, en París acordaron otra cosa. En fin, tenemos que acelerar mucho los trabajos del lado de la demanda. Hemos descuidado la demanda cuando nos hemos centrado tanto en la oferta. Yendo al plan. Los fondos. Bueno, los fondos han sido una herramienta estupenda, ¿eh? Y hay que decir que para el sector renovable, a ver, entre nosotros el sector renovable tampoco le hacía falta mucha inversión más allá de la que ya venía per se por la competitividad que han alcanzado estas tecnologías, por los objetivos que teníamos en materia de energía y clima antes de que ya surgieran los fondos, incluso en la pandemia. Recordemos que en el año 19 ya tuvimos pues la apuesta de la Comisión del Gran Pacto Verde Europeo. Es decir, el sector ya venía animado, pero sí que es verdad que el plan
nos ha venido muy bien. Y en particular el Plan Nacional, no es porque esté Joan aquí en la mesa, pero el plan de España creemos que es un plan muy bueno. Nosotros hemos estudiado todos los europeos y de los planes de recuperación en materia de energía, el que se centra mejor y en el que apunta mejor en las ideas generales de descarbonización es el nacional. Sin embargo, ya, como todo en la vida, tiene sus peros, ¿no? Hemos visto que luego pues, ha costado mucho, se ha hablado durante toda la jornada, ¿no? Y sí que creemos que en materia de energía pues el plan achaca de lo que decía antes, ¿no? Que se ha centrado mucho en la oferta y poco en la demanda. Sirva como ejemplo del plan de recuperación, lo ha dicho ayer, no lo diré, pues la movilización de fondos en relación al autoconsumo. ¿Quién nos iba a decir hace 4 años que en España hubiera, pues creo que son más de medio millón de viviendas unifamiliares, creo que ya son en torno a casi 100.000 industrias que tienen autoconsumo, es decir, el despliegue del autoconsumo ha sido magnífico y gracias en parte ha sido ese plan. Y bueno, ya que en los telediarios hace años aparecía la energía como si fuera la lotería de Navidad, ¿no? Hoy el precio, 200 euros, 300, en fin. Pero bueno, eso del lado positivo también ha ayudado a un empujón en las renovables más innovadoras, lo daba Joan los datos. Hemos visto todos esos puntitos. Una de las ventajas que tienen las renovables es que son descentralizadas. Esto también, haciendo una referencia a la lotería, hemos repartido riqueza por todo el territorio, con nuevas soluciones renovables, no solo en materia de autoconsumo, sino en muchas otras. Por contra, vemos que el hidrógeno, creemos que tenemos sospechas de que no haya sido el mejor enfoque. Fue la primera inversión que se anunció del plan de recuperación en materia de energía, lo hizo el propio presidente del Gobierno, 1.500 millones destinados al hidrógeno, y ya lo vimos con cierta esperanza en su momento, pero vemos cómo pues parece que no es el momento del hidrógeno, no digamos que puede ser el hecho. No sabemos, nos genera dudas del hecho de haber incentivado mucho el hidrógeno, no vaya a suponer, digamos, o que haya sido demasiado pronto y no seamos capaces de liderar esa carrera, que ojalá lo consigamos, ¿no? Y luego, por último, el plan también se centra ahora lo ha comentado ya, en algunas medidas en la fabricación interna. Yo creo que no es una cosa de Europa, o sea, solo de España, creo que es cosa de Europa. El hecho de que tratamos de, digamos de alguna manera, en el sector renovable, me da la sensación que competir en algunas ocasiones pues, con otros mercados con los cuales vamos a tener muy difícil competir. Yo creo que deberíamos centrarnos en lo que realmente tiene valor en España. Tenemos industria, tenemos conocimiento, genera un valor añadido. Y por ejemplo, me refiero a la posibilidad de fabricar módulos aquí en España, en Alemania, en Bélgica o en cualquier otro país europeo. La experiencia nos dice que no somos capaces de competir en esa cadena de valor con la industria asiática. Y no solo digo China, por ejemplo, Corea del Sur. Pero bueno, esperemos a ver si realmente es un impulso. Lo que sí creemos es que hay que cuidar la industria y ahí en renovables pues tenemos en la eólica, en la propia solar fotovoltaica, quitando los módulos, tenemos unas empresas estupendas en España, con lo cual yo creo que es buena noticia. Y en definitiva volver a insistir en lo que comentaba antes. A mí me gusta poner un ejemplo, por ejemplo, a ver, en el sector eléctrico, que es donde más nos preocupa ahora los desequilibrios que se están produciendo, y lo están viendo todos ustedes en sus facturas, si tienen la suerte de estar en el PVPC, como yo aguanté en los malos momentos, ahora me estoy beneficiando, pero bueno, digo esas facturas en precio cero, ¿no? O precios tan bajos, pero dentro del sector eléctrico ese equilibrio que tenemos entre generación, demanda y redes, yo no voy a hacer defensa, ya lo ha hecho magnífico Marina, pero nos está cogiendo. No hace falta. Se defiende muy bien por Marina, pero cojea la demanda. Y estamos en un banco de 3 patas. Si uno falla, los otros 2 tenderán a fallar. Y es lo que nos preocupa, que las inversiones en renovables se ahuyenten, haya quiebras de empresas y de verdad que precios cero o precios por debajo del coste de la energía no son buenos, si momentáneamente, y esperemos que se quede aquí. Gracias. Muchas gracias, José María. Bueno, hemos visto, tenemos objetivos, tenemos fondos, tenemos voluntad, tenemos compromiso, pero la verdad que los objetivos son para 2030 y para eso nos quedan 6 años, ¿no? Y yo quiero ahondar un poco más en qué es lo que nos falta. Ya hemos oído que nos falta demanda, nos faltan redes. ¿Qué es lo que nos falta para de verdad acelerar en este poco tiempo que nos queda para los compromisos de 2030? Marina. Acompasar yo digo
suavemente acompasar la demanda, pero hace falta que crezca la demanda. Para eso hace falta poner los instrumentos necesarios para ese crecimiento de la demanda. Y hace falta regulación que no tenemos. El almacenamiento es un elemento clave, porque este modelo de generación distribuida con la intermitencia que tienen las renovables, ese 81% de producción de renovables, que ahí va a haber en el 2030 de producción eléctrica con renovables, hace falta que esté el almacenamiento. Y por tanto, para que el almacenamiento se pueda establecer, tiene que haber una señal de precio, tiene que haber una fiscalidad adecuada y tiene que haber unos mecanismos de capacidad, que estamos esperándolo desde hace tiempo, que una audiencia, y que ha señalado también Joan, y que tienen que estar. Tiene que haber ese almacenamiento, por tanto, eso es uno de los elementos, almacenamiento, mecanismos de capacidad. El mirar a la gestión de la demanda y todos los mecanismos de flexibilidad, mercados de flexibilidad, firmeza, que eso va relacionado con las redes, unas redes inteligentes, unas redes que puedan operar de forma automática y que tengan la capacidad suficiente para observar la red en cada momento. Y todo eso permitirá ese desarrollo. Hay precios cero, efectivamente, parece que es coyuntural, pero es que faltan muchos otros elementos para desarrollar. Y esos otros elementos que faltan para desarrollar nos permiten tener la foto completa. Y en esos elementos es el incremento de los usos eléctricos, ya he señalado, vehículo eléctrico, bomba de calor y la industria y esa descarbonización de la industria. Y hay también el hidrógeno verde, que también necesita desarrollos regulatorios también para poderse implementar y para dar y una serie de incentivos y desarrollos tecnológicos también, pero que permitan de alguna manera, y eso es una solución regulatoria, que el industrial vea compensada la diferencia también de precio, de alguna manera haya un incentivo que supone sustituir esa generación de calor con combustibles que emiten por electrificación o por descarbonización o por la electrificación directa, que es el hidrógeno verde. Todo, por tanto, hay que avanzar. O sea, la producción renovable avanza. Antes nos preocupaba mucho, yo creo, nos preocupaba el acceso a conexión. Es verdad, nos preocupa el acceso a conexión, pero nos preocupan las demás piezas del modelo, para que ese modelo al que vamos pueda funcionar de forma conjunta. Y allí, una de esas piezas del modelo son las redes, tanto transporte como distribución. Todos los fondos que se han asignado tanto a las redes de transporte como distribución, no deberíamos desaprovecharlos, deberíamos poder utilizarlos y poderlos poner de forma rápida, no esperando a otros ciclos de planificación, porque el transporte afecta también a la propia distribución, al servicio de la demanda, al servicio de los que quieren conectarse, de los que tienen que incrementar su potencia, de los que necesitan más capacidad. Entonces, todo esto nos permitirá cerrar el modelo que efectivamente vamos. Gracias. Muy rápido. Compartiendo lo que se ha dicho, 2030 está a la vuelta de la esquina. La verdad es que pasa el tiempo muy rápido, los objetivos son muy ambiciosos y obviamente tenemos que acelerar el paso. Yo creo que se han dado pasos decididos en el sentido de apuesta por la innovación y el desarrollo tecnológico, por la búsqueda de soluciones. Existe el compromiso empresarial de buscar soluciones para lo que es esa descarbonización. Existen estos recursos, los fondos europeos, como oportunidad para la transformación estructural. Y yo creo que también es muy relevante el tema de avanzar rápidamente en lo que es el desarrollo y despliegue regulatorio que nos falta todavía. En el caso de los gases renovables se ha producido un avance muy significativo, especialmente en este semestre de presidencia española. El paquete del gas descarbonizado, el hidrógeno renovable, es una oportunidad para avanzar en lo que es esa consolidación en el papel de los gases renovables en la transformación. Pero deja mucho trabajo pendiente el tema de la implementación rápida, transposición rápida de las directivas y el desarrollo regulatorio normativo que conlleva lo que es el despliegue. Por poner un ejemplo, también a nivel nacional hemos avanzado muchísimo, garantías de origen, pero, por ejemplo, a pesar de que se está trabajando y somos conscientes, todavía no tenemos unos procedimientos de conexión y acceso de los proyectos renovables a la infraestructura. Es decir, seguir trabajando, colaborando sector privado con la administración, con el regulador, para ese despliegue regulatorio. Y no puedo estar más de acuerdo con la parte de la demanda. No podemos perder de vista la demanda. Y a esa demanda final que está apostando por la descarbonización, hemos de ser capaces de darles soluciones efectivas tecnológicamente maduras y que no les hagan perder competitividad en los mercados cada vez más exigentes a nivel global. Muchas gracias.
Pues yo, siguiendo la línea argumental de Joan y de los compañeros anteriores, evidentemente el vehículo eléctrico es un eje de demanda, por lo tanto es importante que consigamos resolver aquellos cuellos de botella que tenemos para poder incrementar su despliegue. Eso nos lleva también a esa reforma fiscal, a ese nuevo tratamiento de las ayudas que permitan agilizar el proceso. También eliminación de esas barreras que hay, por ejemplo, en la instalación de infraestructuras de recarga por licencias, permisos en la relación con las distribuidoras. Creo que debemos de incentivar esa colaboración público-privada de la que hablaba Joan. Y luego otros dos puntos principales para mí son la transparencia y la digitalización, ¿no? Yo creo que se ha trabajado, se anunció la herramienta ELISA, por ejemplo, para conocer el estado de los fondos, y me parece una muy buena iniciativa. Y en digitalización tenemos ese problema de que somos un país hiperregulado, con varias capas de la administración pública, y necesitamos esa agilidad, porque el mayor problema de los empresarios es la tramitación, a veces en el ámbito de los fondos, pues de esa gestión de los fondos europeos es importante. Y solamente un punto en esa colaboración público-privada es que hablamos en esta mesa de fondos, pero por ejemplo, en las infraestructuras de recarga, el gran reto que tenemos es que tenemos muchas empresas con un enorme CAPEX que tienen que reducir durante cada año, pues porque no pueden gastarse el dinero que se quieren gastar desde la iniciativa privada por esos problemas regulatorios. Por lo tanto, es importante que sigamos trabajando, incidiendo en esa colaboración público-privada que, por otro lado, existe y que es necesario simplemente pues incrementar. Pues nada, tres ideas muy rápidas, ¿eh? Un poco, volver a insistir en el lado de la demanda, evidentemente. Yo creo que sería absurdo si como país, y no va a ocurrir, creemos que esto se va a corregir, aunque sea por sí solo, lo que pasa es que lo podemos acelerar. Digo que sería absurdo como país si no aprovechamos esta ventaja competitiva que tenemos con las renovables, ¿verdad? Con el territorio que tenemos, con el sol, con el viento, con el agua y con todo lo que tenemos. Insistir en ese valor de la demanda, fundamentalmente el lado de la electrificación, y ahí es donde ojalá Arturo venda muchos, no tú o quien sea, muchos coches eléctricos, muchas calderas de gas para también robar, de aerotermia para robar, espera, si ahora iba contra ti. Digo, ojalá Arturo venda mucho coche eléctrico, ojalá pongamos mucha aerotermia, mucha bomba de calor para robar esos consumos al gas y al combustible fósil. Y fíjate, y precisamente yo, lejos de la realidad, estoy de acuerdo con Joan en uno de los temas, no te creas que estamos en contra de todo. Esa parte de gases renovables sí que creemos que el plan lo ha descuidado algo, ¿vale? El plan se ha centrado mucho en el hidrógeno. Sin embargo, en gases renovables, fundamentalmente biogás, y en su caso el biometano, España tiene un mundo por delante. España gestionamos muy mal el residuo de todo tipo desde hace años, mandamos mucho residuo a vertedero, tenemos una asignatura pendiente. Se han dado pasos, se han dado ayudas a estudios de valoración de biogás, pero creemos que le falta un poquito. Y es ahí donde hay que robarle cuota al gas natural. En fin. No, y por último, a ver, ¿cómo tenemos que avanzar en eso? Fijaros, la permisología, por llamarlo de una manera. Tenemos un problema en España. Aparte de los fondos, ojalá se hubieran destinado a la modernización y a la mayor dotación de las administraciones. Teníamos cierta limitación, pero tenemos todavía administraciones públicas que trabajan con papel hasta antes de ayer. Y los expedientes van en papel, del tercer piso al cuarto piso, y sobre todo mucho en tema de aguas. Esperemos que se corrija. Y en el tema fiscal yo creo que es donde debemos actuar. Todas las ayudas ahora, este plan va a desaparecer antes o después, las ayudas europeas. Pero tenemos que coger el testigo pues de los fondos. Ahora veremos de la adenda para darle una vuelta a la fiscalidad. No puede ser lo que está ocurriendo en España desde hace años. La Comisión nos llama la atención desde hace años por la fiscalidad pseudoambiental que tenemos en España. Hay que cambiar y centrar el tiro para decirle a los consumidores por dónde deben ir, y es urgente. Bueno, nos quedamos sin tiempo. Muchas gracias a todos. Yo espero, como no puede ser otra cosa desde esta casa, que todos vendáis mucho, todos, y que a todos os vaya muy bien, que eso será síntoma de que nos va muy bien al país. Y sobre todo, muchas gracias, Joan, por haberte quedado con nosotros, y te voy a pedir que cierres tú la mesa con alguna reflexión o darte la oportunidad que quieras contestarnos. Bueno, qué lujo. Pues gracias, Cristina. La verdad que yo creo que en el objetivo, y yo creo que en gran parte del camino estamos de acuerdo. Al final la reflexión es,
la transición energética la hemos empezado por la parte de la oferta, yo creo que eso no es controvertido y que efectivamente falta esa segunda parte, ¿no? Y al final, tanto si hablamos de electrificar consumos industriales, electrificar movilidad, pasar usos térmicos a renovables, al final estamos hablando de lo mismo. Yo un poco como, y de hecho, un poco en la reflexión de los siguientes programas de ayuda que vendrán, como son los FEDER u otras, las siguientes etapas, estamos pensando un poco en eso, cómo atacamos esa segunda etapa. Que también por romper una lanza, ¿no? por el trabajo hecho, creo que ahora podemos abordar este debate, pero posiblemente no lo podíamos abordar con las mismas garantías hace 5 años, si me explico, ¿no? Tú si miras la foto completa y la curva teórica de oferta-demanda, dices, bueno, pues si aquí habrá energía barata renovable, pues oye, habrá demanda, mayor demanda eléctrica que pueda aprovechar eso. Pero hace 5 años lanzamos, tú imagínate que lanzas el debate en España y dices que venga aquí toda la industria, que la energía estará barata. Y bueno, pues nos hubiéramos reído todos un rato, ¿no? O algunas portadas de periódico nos hubiéramos encontrado. Y sin embargo, bueno, pues ya estamos con precios negativos y precios cero y la preocupación de que necesito demanda para que esto, ¿no? para que las cosas tengan sentido. Es decir, yo creo que estamos viviendo un transitorio donde ha entrado primero la oferta, ha colapsado el precio de la energía eléctrica puntualmente, ya estamos otra vez en precios más habituales, pero bueno, pues ese incremento de renovables que hemos visto ha bajado el precio y yo creo y espero, y un poco por el feeling que estamos teniendo, pues en solicitudes de conexión a la red eléctrica, proyectos que se van presentando a tramitación, un poco esas señales que van llegando, parece que va por ahí, ¿no? Un incremento de demanda eléctrica, pues eso, por nueva demanda, nuevas industrias y transformación. Pero claro, eso lleva un tiempo y es ese transitorio el que hay que gestionar. Y además es más difícil, porque por la parte de la oferta tenemos sectores energéticos que están muy bien representados, yo creo, en este foro, que son expertos, que es su negociado, ¿no? Sabemos generar, sabemos transmitir, sabemos distribuir, sabemos gestionar, pero esto va de que el que usa energía, que al final es el industrial que se dedica a otra cosa, a fabricar papel o a fabricar tornillos o a ofrecer un servicio o al que vende habitaciones de hotel, es decir, su negociado está en otro sitio, que incorpore en sus procesos productivos, incorpore en su día a día cosas que están fuera de su core. La toma de decisiones es mucho más atomizada. Hay un cierto riesgo de, oye, pues el industrial, en algunos casos que lleva fabricando acero, fabricando cemento, fabricando cristal con la misma tecnología desde hace décadas o en algunos casos algún siglo, de repente le pides que cambie el proceso productivo cuando está compitiendo en un mercado que es absolutamente internacional. ¿Quién es el primero que se atreve a cambiar lo que lleva haciendo y compitiendo muy bien en mucho tiempo, ¿no? Con lo cual es muy, muy difícil. Desde la Administración nos toca sentar las bases, nos toca dar las señales, nos toca orientar bien las ayudas, nos toca la fiscalidad. Yo aquí os lanzo un reto, un órdago o una petición. Tengamos un debate sosegado sobre la fiscalidad. Es que si cuando hablamos de fiscalidad lo que nos encontramos al día siguiente es términos poco técnicos, como son infiernos fiscales, sea el que sea, hablando de la fiscalidad sobre el trabajo, sobre la inversión, sobre el ahorro, sobre los beneficios, sobre los consumos energéticos fósiles. Es que es muy difícil entonces plantear un debate sosegado, porque o bien hay que incrementar si hay que mandar señales, o bien hay que reducir por una parte, y por tanto, bueno, pues hay que ver cómo se reduce los servicios públicos y por tanto se reducen las ayudas y la capacidad de la administración para tramitar proyectos, o hay que ver dónde recaudamos de más. Entonces, no es un juego de suma cero esto. Entonces hay que ver cómo lo abordamos. Encantados de abordar un debate de fiscalidad. Y luego también otra reflexión, ¿no? La administración tiene muchos deberes que hacer para orientar eso, pero no lo podemos hacer sin el sector privado. ¿Cuántos de nosotros en el día a día o cuántos empresarios a la hora de tomar decisiones toman decisiones porque se lo diga el gobierno? Entiendo que además tiene que encajarnos, ¿no? Tiene que encajar en nuestro estilo de vida, en nuestras ambiciones, en nuestro... Por tanto, la Administración tiene que poner las reglas, las señales tienen que estar orientadas, las fiscales y las regulatorias son imprescindibles, pero tiene que haber modelos de negocio interesantes, atractivos, donde se perciba valor, ¿no? Porque hay valor económico y eso es un factor de competitividad, porque es resiliencia y me permite blindarme ante competencia internacional, porque me adelanto a exigencias normativas y bueno, pues el sector privado eso lo sabe hacer muy bien, ¿no? Diseñar modelos de negocio donde se convierte, donde se captura ese valor que supone apostar por todo esto, en términos de competitividad de costes o de muchos otros, ¿no? Por tanto, bueno, pues invitaros a seguir trabajando juntos y por nuestra parte abiertos, ¿no? A todo lo que entendáis que debemos y podemos hacer, porque bueno, hay mucho trabajo por hacer y yo creo que el camino es compartido.
Pues muchas gracias. Te recojo el guante, ¿eh? Te recojo el guante. Hablemos, porque es lo que intentamos nosotros, llevar al máximo la colaboración público-privada, porque yo creo que nos parece lo mismo a vosotros que a nosotros. Espero que no hay otra forma de avanzar. Muchas gracias. Gracias.